Ok, hoy venía con ganas de hacer un análisis. Y quería hacer un análisis sobre por qué Francia perdió la Segunda Guerra Mundial. Es un análisis bastante interesante. Pero para comprenderlo, tenemos que saber qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Con ustedes, acompáñenme a ver la historia de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Ok, los franceses prepararon una defensa llamada la Línea Maginot, que es esa que ven aquí. Pero cuando Alemania atacó, los franceses pensaron que iba a atacar por Bélgica, como en la Primera Guerra Mundial. Pero se equivocaron. Realmente muy poco ejército alemán fue por Bélgica. La mayoría fue al bosque de las Ardenas. Los franceses pensaron que los alemanes no iban a ir por las Ardenas debido a que el terreno estaba muy boscoso, lo que no les permitiría avanzar con sus tanques correctamente. Pero a los alemanes les valió y de todos modos fueron por las Ardenas. La estrategia de los alemanes salió sorprendentemente bien, puesto que en unos días lograron cortar al ejército francés de la propia Francia, provocando caos entre los generales. Poco después llegaron a París, y semanas después Francia ya había firmado un armisticio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Francia, siendo tan fuerte, perdió contra Alemania? Pues hay bastantes razones, pero una de las principales es la clásica incompetencia militar. Y es que los franceses estaban muy seguros de que los alemanes no iban a ir por las Ardenas, y podrías pensar que el hecho de que fuesen por las Ardenas los tomó desprevenidos. Pero en realidad los alemanes se quedaron bastante tiempo estancados en las Ardenas, debido a que eran muchas tropas y como los franceses habían predecido, era muy complicado mover tanques y tanto equipamiento militar en una zona tan boscosa. Los franceses pudieron haber agarrado sus aviones, bombardear las Ardenas y la mitad del ejército alemán hubiese sido pulverizado en unos segundos. Pero en lugar de eso se quedaron en su base militar discutiendo estrategias que al final ni usaron porque los alemanes se los patearon. Pero antes de continuar, tenemos que ver las estadísticas de cada uno, para comprender que de hecho no es que los alemanes fuesen unos dioses y que pudiesen vencer a cualquier país en segundos, sino que los franceses y los alemanes estaban bastante igualados. Según la información del mismísimo Henry Sequel Historia, un muy buen canal por cierto, los alemanes tenían alrededor de 3 millones de hombres, casi todos ellos sin vehículos, debido a que solo tenían 120.000 vehículos. Tenían 2.5 mil tanques. Para comparar, los franceses tenían 2.2 millones de hombres. Los aliados de Francia sumaban 1.2 millones de hombres a la lista. Tenían 300.000 vehículos, más del doble que Alemania. Además, tenían 3.000 tanques. Así que pueden ver que Alemania no era superior, era un igual de Francia. En cuanto a calidad, como dijo Henry, es muy complicado hacer comparaciones. Pero si tuviéramos que decidirnos por el mejor tanque, sin duda es uno francés, el Somme S-35. Era rápido, efectivo y muy bueno. Además de todo, los franceses también tenían una ventaja en la artillería. Los franceses tenían 11.000 cañones, mientras que los alemanes solo tenían 8.000. Y sí es cierto que los franceses tenían una desventaja en términos de aviones, pero aún con esas, un general francés había dicho que Francia estaba en su peak, en su prime, y la mayoría de las naciones estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿cómo diantres perdieron así? Pues, obviamente, la incompetencia militar no fue lo único. Hay muchos más aspectos por delante. Pero antes de continuar, me gustaría usar otro ejemplo de incompetencia militar francesa. Cuando los alemanes invadieron Sedan, los franceses pensaron que no mucho ejército iba a ir a Sedan. Así que mandaron a sus unidades más inútiles y con menos equipamiento y con menos entrenamiento. Y el resultado, obviamente, los alemanes se los papearon facilito. Y bueno, el resultado después de esta batalla ya lo conocen todos. Los alemanes usan la estrategia relámpago como si no hubiera mañana. Los franceses intentan contraatacar pero fallan porque hablan más de lo que hacen. Y bueno, el resto ya lo conté. Pero antes de continuar quiero hacer énfasis en eso último. Puesto que sí, los franceses ladraban más de lo que mordían.
porque casi siempre cuando ocurría algo, en lugar de actuar rápido como decían los alemanes, se ponían a pensar, y a pensar, y cuando finalmente paraban de meditar, daban una orden que no solo era boba, sino que además, aunque no lo fuera, llegaba tarde porque los alemanes ya habían dado 100 pasos más, mientras que ellos apenas daban el primer pasito. Y es eso en sí, su increíble incapacidad para tomar decisiones rápidas fue lo que los condenó desde un inicio. Pero eso no fue lo único. También estaba la desconfianza entre los aliados de Francia, puesto que prácticamente ninguno confiaba en el otro. Por ejemplo, los franceses a menudo pensaban que los británicos no iban a acompañarlos hasta el final, y pensaban que iban a huir y abandonar a Francia, cosa que al final se hizo realidad con Dunkerque, pero de Dunkerque ya hablaremos después. También los franceses sospechaban de que los belgas tenían intenciones pro-alemanas. Todo esto explotó cuando Bélgica pidió un alto al fuego y los británicos se largaron en Dunkerque. Y hablando de Dunkerque, fue una operación sorprendentemente exitosa y se llevó a cabo con una esencia que no era típica de Francia en ese momento. Pero aún así, Dunkerque siempre fue una evacuación, así que muy a favor de Francia no era. Me gustaría dejar en claro una cosa, y es que los franceses tenían un pesimismo bastante grande. Por ejemplo, cuando los alemanes empezaron a avanzar, los franceses reaccionaron de una forma demasiado exagerada. Sí, sí es cierto que era algo grave, pero no era el fin del mundo. Pero su reacción fue así. Su reacción tan absurdamente exagerada provocó que tuviesen un pesimismo gigantesco. Habían dudas en cada decisión. Nada podía ser tomado rápidamente por ese susto. Y bueno, porque los franceses les dije que no son buenos tomando decisiones rápidas. Y todo eso contribuyó, fue la gota que derramó el vaso. Los franceses ya en ese punto estaban... Hicieran lo que hicieran, no podían ganar porque, uno, no podían tomar las decisiones que eran las mejores porque tenían miedo. Y dos, porque los tipos ya estaban prácticamente en la espada y la pared. Bueno, no estaban en la espada y la pared. Como dije, aún había muchas cosas que hacer. Pero estaban a 20 centímetros de eso y pues fueron justo por el camino que les indicó Alemania. Pensando que era el mejor camino. Pero bueno. Yo ahora ya finalizo el video. Ese fue un resumen muy corto de todas las razones. Recuerden visitar el canal de Henry Sewell Historia, el cual básicamente es el que me dio toda la información de este video. Fue mi Wikipedia. Y no, o sea, sí, solo hay que ver los suscriptores para ver que eso no es un sponsor, nada. No lo conozco, pero es un muy buen canal y me ha dado pena no darle créditos porque todo lo de ese resumen es un resumen muy resumido de lo que él dijo. Tiene un video de cerca de media hora sobre todo ese tema y está mucho mejor elaborado y mucho mejor explicado que el mío. Así que si quieren entender muchas más cosas y pasarse un buen rato, pueden ir a su canal. Aunque claro, recuerden que su canal no tiene memes, así que si quieren reírse no es la mejor opción. Pero bueno, yo soy un esquizofrénico más internet y me despido.